Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El faraón del cielo versus el faraón de la tierra. Los humanos tienen un concepto erróneo de lo que es Dios, es decir, ¿con qué lo podemos comparar? Normalmente comparamos a Dios con un rey, comparamos a Dios con un rey, pero ustedes deben saber de que Dios no es un rey. Dios está por encima de la categoría de rey. Está en la categoría de faraón. Jehová nuestro Dios, Él es un faraón. Él es un faraón. Por eso Él dijo, juró Jehová y no se arrepentirá, que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec, vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar aquí. El orden de Melquisedec es el orden que tienen los cananeos. Y de Can viene quién? Misrayim. Misrayim. Misrayim, que es Egipto. Y de Egipto salen que los faraones. A Israel se le dio el orden arónico. Entonces sabemos de que Jehová dijo, Jehová juró y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el orden de Melquisedec es el orden de qué? De los faraones. Porque Jehová nuestro Dios, él es un faraón. Jesús es el hijo de Faraón. Por eso vemos que José reinó en Egipto y él es una sombra del Mesías. Él es una sombra del Mesías. Y también está el faraón de la tierra, que era el de Egipto. El de Egipto. El de Egipto. Entonces, deben entender que Jehová, nuestro Dios, él es el verdadero faraón. Y el faraón de Egipto solamente es como una sombra de cómo es el carácter de Jehová. Él es solamente una sombra. El faraón de la tierra simplemente es una sombra de Jehová nuestro Dios. Por eso él dijo, él no es del orden arónico. Él no es un rey. Él es un faraón. El faraón del cielo. El faraón del cielo. Ustedes deben entender que ahorita vamos a explicar bien cómo la posición de la tierra, Israel, Egipto y Asiria, se permite entender porque Israel, la tierra de Israel, tiene que ver con todo lo celestial, con todo lo celestial. Y Israel tiene ahí a quién? A Jehová de los ejércitos, al faraón del cielo. Y Dios le extendió su hijo, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, que él es el hijo faraón, del faraón celestial. Esa realidad. Ustedes saben que hay una diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico. ¿Qué diferencia hay? Presten atención. En el orden de Melquisedec, el sacerdote puede ir a la guerra y puede sacrificar al mismo tiempo. Puede ir a la guerra y puede sacrificar. ¿Puede hacer eso un levita? No. Deben saber de que un levita se encarga de qué? De sacrificar. Y el que va a la guerra en el nivel arónico es Judá. Judá. Está separado. Está separado. Cambio que en el nivel de Melquisedec, en el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdote puede ir a la guerra y puede sacrificar. En el nivel arónico no. Judá va a la guerra y Leví se encarga de sacrificar y eso no se puede mezclar. ¿Dónde sabemos eso? Sabemos de que hubo un rey que intentó ofrecer incienso a Jehová y le dijeron, mira, tú eres un rey de que viene de la tribu de Judá. A ti no te corresponde
ofrecer incienso, a ti no te corresponde. Y le dio lepra. ¿Por qué? Porque en el nivel arónico está separado, pero en el orden de Melquisedec, el sacerdote puede ir a la guerra, puede ofrecer incienso, puede sacrificar, lo puede hacer todo cuando llega al nivel de un Sedec, que es un guardián, lo puede hacer. Y puede también ser rey. Puede ser rey, puede entrar a sacrificar, puede entrar a ofrecer incienso. Y Jesús es así. Yeshua HaMashiach, que él es el mismo Melquisedec, rey de Salem. Aquí les voy a explicar esto con mayor detalle. Empecemos. Entonces, tenemos que el faraón del cielo versus el faraón de la tierra. Debes saber que la tierra de Israel es muy especial. Y recordemos que primero, antes de que Israel llegara, antes de que el mismo Melquisedec trajera a Israel, estaban ¿quiénes? Los cananeos que venían de quién? De Caín, pasaron por Can y se establecieron ¿quiénes? Los cananeos. Y deben saber de que ellos son los hijos de Jehová. Eran los hijos de Jehová. La escritura dice que Caín es que el adquirido de Jehová. Ese es el nombre de Caín. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová. El nombre de Caín significa el adquirido de Jehová. Caín es muy importante, pero Caín fue muy rebelde, fue rebelde. Como las personas negras, que son rebeldes, son muy rebeldes a la desobediencia, a hacer lo malo. Y Caín se ganó una maldición. Y Can se ganó otra maldición. Y ellos perdieron el derecho a estar en la tierra prometida. Y Jehová, ¿qué hizo? Los echó. Su propio padre los echó y trajo a Israel. Pero Israel nunca ha podido entender esto, nunca lo han podido entender. Nunca han podido entender de que Jehová nuestro Dios es un faraón. No han podido entender de que Jesús, Yeshua HaMashiach, es el hijo del faraón, del cielo. Y lo que ocurre en Egipto es una sombra para que podamos entender las cosas celestiales. Solamente es una sombra. Así como para el faraón es importante su primogénito, para Jehová nuestro Dios es muy importante Jesús, Yeshua HaMashiach, es muy importante. Por eso Egipto es una sombra, para que podamos entender las cosas celestiales. Egipto solamente es una sombra de lo que ocurre en donde, en el cielo. ¿Y qué nos refleja eso? Israel. Pero Israel nunca ha podido comprender de que Jehová es un faraón. No lo han podido entender. No lo han podido entender. Es realidad. Y miren lo que dice Salmos. Salmos capítulo 110, versículo 4. Ojo con esto porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Los salmos no pueden ser quebrantados. ¿Por qué? Porque los salmos son ley. Los salmos son ley. Se cumplen sí o sí. Si tú lees un salmo y tú lo tomas para ti, se te va a cumplir. Porque al final se cumplen. Miren lo que dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Y es el orden de los faraones. Él lo está diciendo. Jehová es un faraón. Él no es un rey. Él no es un rey, es un faraón. Faraón significa una boca. Pero como los faraones han sido malos, se les llama como bocas malas. Jehová, ¿qué es? Él es un faraón, una boca buena, porque da bendición. Y con su boca, él creó todo. Él creó todo. Simplemente, ¿qué? Dándole órdenes. Él es un faraón y su hijo, Jesús, Yeshua HaMashiach, es su cetro de misericordia. Es un cetro de misericordia. La escritura dice así que Israel ha menospreciado
¿Al hijo de qué? ¿Del faraón del cielo? Como si Jesús fuera un palo cualquiera. No, él es el hijo del faraón. Y recordemos que José, el hijo de Jacob, él era ¿qué? Segundo después de quién? De Faraón. Faraón estaba primero y luego estaba José. Y José llegó a ser ¿qué? Un faraón. Y él es una sombra de el Mesías, de Jesús. Porque ambos son faraones. José es un faraón. Y Yeshua Hamashiach también es un faraón. También es un faraón. Esa es la realidad, es un faraón. Es un faraón. Israel no ha podido entender eso. Israel no ha podido entender eso. E Israel cuando empieza en los caminos de Dios, empieza a irse a Egipto, empieza a irse a la sombra. No, no. Nunca deben irse a la sombra. Nunca deben irse a la sombra de Egipto. No, porque está prohibido. Está prohibido. La sombra nos permite entender las cosas, pero deben quedarse con Jehová nuestro Dios en santidad, porque el faraón de Egipto es malo. Él es malo. El faraón de Egipto es malo, pero Jehová nuestro Dios es bueno. ¿Por qué? Porque él vio la aflicción del pueblo de Israel y lo liberó de su propio hijo. ¿Por qué? Faraón, el faraón de Egipto, literalmente es que es hijo de Jehová. Es hijo de Jehová. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque deben saber de que el primer hijo que tuvo Adán y Eva fue Caín. Ese hijo le pertenecía a Jehová por derecho. Porque la escritura dice que todo primogénito será consagrado a Jehová. Y eso lo sabía Adán y Eva. Adán y Eva. Caín estaba consagrado para Jehová. Y luego viene Can. Luego viene Can. Y luego de Can viene ¿quién? Mizrayim. Entonces, si Jehová es el padre de Caín y es el padre de Can, aunque él tuvo que maldecirlos, porque Caín fue maldito y Can también fue maldito, aunque Jehová tuvo que maldecirlos, Jehová sigue siendo su padre. Y Egipto, Faraón, el faraón de Egipto también es ¿qué? Es hijo de Jehová. Y Jehová vio la aflicción de Israel en que la tenía uno de sus hijos. Y Jehová dijo, este es mi pueblo. Voy a liberarlos de mano de Faraón. De Faraón. ¿Por qué creen que Jehová solamente peleó contra Faraón? Porque Faraón era el más fuerte. Por eso dice que Jehová los liberó del más fuerte. Del más fuerte. Jehová los liberó de Faraón, porque Faraón es una sombra de Jehová. Jehová es la luz y Faraón es una sombra. Esa es la realidad. Israel no pudo entender esto. Israel no pudo entender de que quien le dio la tierra prometida, los mandamientos y todo, fue un faraón, el faraón del cielo. No lo ha podido entender. ¿Y cómo se entiende esto? Se entiende de esta forma. Entiendan esto. Jehová nuestro Dios vio la aflicción del pueblo de Israel en que la tenía uno de sus hijos, Faraón. Y recordemos que los cananeos estaban en la tierra y lo que Dios hizo fue que sustituir a los cananeos por Israel. Pero ¿Moisés sabía a dónde debía llevar el pueblo? No, Moisés no sabía a dónde llevar el pueblo. Quien los llamó fue el mismo Melquisedec. Melquisedec se le apareció a Moisés y le dijo, yo tomaré a este pueblo y los llevaré a mi casa, a mi tierra. Es decir, Melquisedec hizo esto. Fue y los miró y dijo, voy a llevar a este pueblo a mi casa. Y los trajo a la casa. Les dijo cómo conquistar la tierra de Canaán. Les dio mandamientos para que vivieran en la casa. Les dio mandamientos.
Le dio sus fiestas, porque la fiesta del Sucot es el cumpleaños de el hijo del faraón, de Jesús, Yahshua HaMashiach. La fiesta de los primeros frutos. Todo en la fiesta, son las fiestas de quién? Del Señor. Del Señor. Son sus cumpleaños, son sus fiestas. ¿De quién? Del hijo del faraón del cielo. Y Melquisedec mismo fue y guió al pueblo y los trajo a su casa, a la tierra prometida, los dejó entrar a su casa. Después de que eran esclavos, el mismo Melquisedec fue que a liberarlos de la mano de qué? De Faraón, para traerlos a su casa. Porque para ustedes para poder conquistar Jericó, solamente alguien desde adentro tenía que enseñarles cómo conquistarla, dando ¿qué? 7 vueltas. Denle 7 vueltas a Jericó y los muros caerán. La pelea contra Adonisedec, Josué contra Adonisedec, no hubiera podido ganar si no hubiera descendido el mismo Melquisedec, rey de Salem, a ayudarles. Recuerden a los espías, 10 espías, 12 espías vinieron, 12 espías vinieron a mirar la tierra y dijeron, no, contra los cananeos no podemos. Además, acabamos de salir de la esclavitud. Jehová les dijo, no tengan miedo. Su amparo se apartó de ellos. ¿Quién era su amparo? Jehová. Jehová era el amparo de ellos porque era el padre de ellos. Era el padre de ellos, pero ellos se fueron rebeldes, fueron duros, ustedes dicen, bueno, los negros siempre han vivido en esclavitud, y ustedes no saben, es que los negros fueron esclavistas. Los ancestros, nuestros ancestros, fueron esclavistas. Les gustaba esclavizar a la gente. Y nosotros terminamos pagando eso. Pero ellos eran esclavistas. La Biblia lo señala. Dice que ellos esclavizaban a la gente. Que Faraón esclavizaba a la gente y era una persona negra. Eran racistas. La Escritura dice que cuando José se sentó a comer con sus hermanos, dice que aparte le servían a los egipcios y en otra parte comían los hebreos, porque para los egipcios era abominación comer con los hebreos. ¿Y cómo eran los egipcios? Negros, eran racistas. Eran racistas. Esa es la realidad, porque nuestros ancestros fueron ¿qué? Esclavizantes. Esclavizaban a las personas negras, las esclavizaban. Y Jehová nuestro Dios fue el que les dio libertad y los introdujo a la tierra prometida y quitó a sus hijos. ¿Por qué? Porque eran esclavizantes, violadores, amaban la prostitución, la brujería. Honraban a otros dioses, los llaman los dioses de Canaán. Y a Jehová, dice la Escritura que de Melquisedec ninguno sirvió al altar. Es decir, de entre todos los negros, ninguno sirvió a Jehová. Ninguno sirvió al altar. Lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Caín fue derramador de sangre. Manchó sus manos con sangre. ¿Y crees que después de derramar sangre vas a poder servir a Jehová? No. No. Porque Jehová es santo. Esa es la realidad. Ahora bien, recordemos que Jehová nuestro Dios, esta es su tierra. Esa es su tierra. Y recordemos que esa parte de Israel es una parte celestial. Egipto representa una parte carnal, una parte como del universo. Entonces, ¿está qué? El faraón de la tierra y el faraón del cielo. Y recordemos que ahí habitaba primeramente ¿quién? La descendencia de Caín, que se la pasó a Can. Y ahí habitaba ¿quién? El amorreo, el eteo, los hetitas, que habitaban ahí, el jebuseo, habitaban ahí en la tierra de Canaán y eran personas negras. Que luego, ¿qué hizo
el mismo Melquisedec. Fue el mismo Melquisedec el que trajo a Israel. Él los trajo. Recuerden que lo hizo pasar por el río, los limpió, les dio mandamientos, los ordenó por tribus. ¿Quiénes se ordenan por tribus? Los negros. Melquisedec los ordenó por tribus. Los ordenó por tribus, cuando los negros ya se ordenaban por tribus porque Jehová era su padre. Pero él no les dio el rostro. ¿Por qué? Porque fueron esclavistas. ¿Fueron qué? Amaron la prostitución, la brujería, la hechicería. Y a Jehová nuestro Dios no invocaron. No pudieron servir al altar. Y servían a quién? A Moloch. Sacrificaban a los dioses de Canaán. A demonios. Sacrificaban a los demonios. Pero ustedes deben entender una cosa, miren. Los mismos demonios que arruinaron a los negros y le hicieron perder todo, porque ellos perdieron todo, perdieron la tierra, perdieron la posibilidad de estar cerca de su padre, Jehová de los ejércitos, perdieron todo. Asimismo está Israel sirviéndole a los dioses de Canaán y están perdiendo todo y van a perder todo. Ven lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 11, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Cuál es la gloria de Israel? La gloria de Israel es Yeshua HaMashiach, el faraón del cielo. Él es la gloria de Israel. Es como lo más importante que tú puedes tener. Tú dices, bueno, ¿cuál es mi gloria? Mírate en tu vida y tú dices, bueno, lo más lindo que yo tengo, mis hijos, un ejemplo. Tú dices, esa es mi gloria. Un ejemplo, tú tienes un carro del último modelo, tú dices, esa es mi gloria. Yo me monto en mi gloria o abrazo a mi gloria, a mis hijos. Lo más importante, la gloria de Israel es Jesús, Yeshua HaMashiach. Pero ellos no lo reconocen, lo niegan. ¿Por qué? Porque él es negro. Porque Jesús es negro. Ellos lo niegan, lo rechazan. Cuando él es Melquisedec, que le dio las promesas a Abraham, él era un cananeo. Era un cananeo. Por eso dice la escritura, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un cananeo, el rey de los cananeos, y él fue el que le dio las promesas a quién? A Abraham. Él probó a Abraham para ver si era digno de traerlo a la tierra prometida. ¿Y él qué hizo? ¿Lo encontró? Ok. Trajo a su descendencia. Melquisedec fue el que peleó con Jacob, porque lo estaba probando. Primero probó a Abraham, luego probó a Isaac y luego probó a Jacob. Que él es el mismo Yeshua HaMashiach, porque él ¿qué hizo? Él se despojó de su sacerdocio. Melquisedec se despojó de su sacerdocio y vino como Yeshua HaMashiach, que es el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es la realidad. Melquisedec, rey de Salem, y él fue el que los trajo, los introdujo en la tierra, les dijo cómo conquistarla, les dio mandamientos para poder vivir ahí, les dio sus fiestas, sus jubileos. Miren, si ustedes leen el libro de Melquisedec, se pueden dar cuenta que los cananeos, ellos eran pecadores, pero ellos también celebraban las fiestas del Señor y contaban los jubileos. Pero Dios los echó porque no les toleró más que esclavizaran personas y que practicaran ¿qué? Brujería, sacrificando niños a los demonios. A los demonios. Y aquí está ocurriendo algo. Presten atención. Recuerden que Jehová nuestro Dios sustituyó a los cananeos por Israel. Los sustituyó. Hubo un cambio, donde Dios cambió a los cananeos por Israel, los cambió. Aquí, la escritura dice que Israel, mi pueblo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria. Miren lo que está diciendo.
como a Israel, como el pueblo de Israel, no le interesa a Jesús, no le interesa a Jesús, no quieren a Jesús, siendo Él el dueño de la tierra, siendo Él la gloria de Israel, no lo quieren. Aquí está diciendo Jeremías, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Hay que, un trueque, un cambio. Presten atención a esto, ¿por qué? Porque aquí tenemos que los cananeos sacrificaban niños a qué, a los demonios. Y por eso perdieron todo. Perdieron todo. Y aquí nos está anunciando que un trueque, un trueque. Y miren lo que dice Salmos. Salmos 118, versículo 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren lo que dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los edificadores vienen a ser ahora Israel. Israel desechó la piedra angular, que es Jesús. Los desecharon. Y aquí dice que mi pueblo ha trocado su gloria. Trocar es cambiar. ¿Con quién está cambiando? Con los cananeos. Están cambiando. ¿De qué? De dioses. Están cambiando de dioses. Esa es la realidad. Yo les digo la verdad. Están cambiando de dioses. Aquí dice, mi pueblo ha trocado su gloria. La ha sustituido. La ha cambiado. Hagamos un trueque. Los cananeos, los negros dicen, venga, hagamos un trueque. Cámbiame a Jesús por mis dioses. Eso es lo que está ocurriendo. Yo les digo la verdad. Suena grosero, pero es la verdad. Es lo que dice la escritura. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Trocar es cambiar. Mira, te doy una libra de arroz y tú dame una libra de lentejas. Así está ocurriendo aquí. ¿Dónde qué? Donde Israel está intercambiando los dioses con los cananeos. Hay un trueque, un cambio. Presten atención. ¿Se acuerdan que aquí con los cananeos estaba quién? Estaba Moloc. Pero ahora Moloc está en Israel. Está en Israel. Está en Israel. Miren lo que dice Salmos 106, versículo del 37 al 39 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente. Una sangre inocente, la sangre de un niño. La sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los dioses de Canaán. Presten atención, a los dioses de Canaán. Recordemos que estamos hablando de un trueque. ¿Dónde qué? ¿Dónde está cambiando qué? Israel se quedó con los dioses de los cananeos. Y nos estamos quedando con la gloria, que es lo más importante de Israel. Los negros están quedando con lo más importante, con Jesús, que es nuestro Padre, y Él es negro. Se está quedando con Jesús. Israel se está quedando con los dioses que arruinaron Canaán. Y por eso Jehová los echó. Los tuvo por poco a los negros. Los tuvo por poco y los mandó a ser esclavos. Cuando ellos eran ¿qué? Los reyes antiguos. Los reyes antiguos. Pero fueron esclavistas. ¿Ustedes creen que los negros están pagando eso porque sí? ¿O están viviendo eso porque sí? ¿O lo vivieron porque sí? No, mi amigo. Todo en la vida se paga. Si usted lee la escritura dice que los faraones eran esclavistas y eran personas negras, porque los faraones eran negros. Y aquí dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los dioses de Canaán. Mire, Israel abrazó los dioses de Canaán para sacrificarle niños. Y la tierra fue contaminada con sangre. La tierra de Israel se contaminó con sangre. Sangre de niños por todos lados, sangre de niños, sangre de niños. Y si ustedes investigan, Jerusalén, hay excavaciones donde
donde miran el valle del hijo de Hinnom y encuentran que es un cementerio de niños, niños que fueron quemados, sacrificados a los demonios. Averigüe y verá que Israel es un cementerio de niños, de niños. ¿Por qué? Porque ofrecen sacrificios a los dioses de Canaán, los dioses que arruinaron a los negros. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Mira lo que dice Salmo 118, versículo 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora bien, hubo un trueque donde Israel cambió su gloria, cambió a Jesús. ¿Por qué? Por los dioses de Canaán. Israel se quedó con los dioses de Canaán y los negros se quedaron ¿con quién? Con Jesús, Yeshua HaMashiach. ¿Hubo qué? Un trueque, un cambio, hubo un cambio. ¿Por qué? Porque los constructores desecharon el ángulo, que el ángulo es la parte más importante de la pirámide. Esa pirámide, ese símbolo, muchos lo llaman el símbolo Illuminati. Ese símbolo no le pertenece a los Illuminatis, no le pertenece a los masones. Ese símbolo le pertenece a Jesús. Ese símbolo representa Jesús reina. Jesús reina significa esto. Eso significa que Jesús reina. No es un símbolo masón, no es un símbolo Illuminati, no. Es un símbolo que le pertenece a Jesús. Significa que Jesús reina, porque Él es la parte de arriba del ángulo. Es decir, esta pirámide representa que Jesús es el ángulo, es el que está arriba, y aquí vienen los pastores, los sacerdotes y los rabinos, y aquí viene el pueblo, y arriba está Jesús. Aquí dice, la piedra que desecharon los edificadores, es decir, Israel, ¿qué hizo? Desechó esta parte, la punta. Ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Ha venido a ser ¿qué? Cabeza de los negros. De los negros. Israel se quedó con los dioses de Canaán. Hay un trueque. Ahí lo dice, Jeremías lo dice. Mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Los dioses que arruinaron a los negros. Los dioses de Canaán. Y los negros se están quedando con Jesús, que es su padre. Esa es la realidad. Hay un trueque. Yo les digo la verdad. Y miren lo que dice. Jeremías lo dice. Jeremías capítulo 2, versículo 15 dice. 11 dice. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Si ustedes ven la India sigue con sus mismos dioses. Si ustedes ven a los árabes, Alá, que es un dios nuevo, pero siguen ahí con Alá. Pero Israel cambió a Jehová. Porque si tú cambias a Jesús, estás cambiando a Jehová. Tú no puedes pronunciar, por eso es que los judíos hoy en día pronuncian Hasén y no pueden pronunciar Jehová. ¿Por qué? Porque si no está Jesús, no pueden pronunciar Jehová. Pronuncian es un tal Hasén. Ni idea quién es Hasén. Un demonio más. El eterno. ¿El eterno de qué? El sol también es eterno. La luna también es eterna. El nombre que Jehová nuestro Dios, el nombre de Elohim que Dios le dio a Moisés fue ¿cuál? Jehová. Y dice, con este nombre me recordarán por todas las generaciones. Dios se lo dio a Moisés para que se lo diera a Israel. Un nombre distintivo. Jehová. Nada de Hasén. ¿Quién es Hasén? Dice Jehová. Ese es mi nombre. Y aquí dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Mira lo que dice. Ha trocado, ha cambiado. Los que habitan en Israel se quedaron con los dioses de Canaán. Los dioses que arruinaron a los cananeos y los hicieron perder la tierra y sus bendiciones. Y ellos se están quedando con ¿qué? Con Jesús. Perfecto. Por nosotros, perfecto. Porque Jesús es la gloria. Jesús es la gloria. Y a quien Él quiera, da la tierra. A quien Él quiera. Sea que se revuelquen en el polvo, sea que quieran orar, sea que quieran. Hagan lo que quieran, pero
quien tiene a Jesús, tiene la tierra y se van a dar de cuenta. La Escritura lo dice. He aquí, el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. De él, esa es la realidad. Esa es la realidad. Israel está a punto de perder todo. Está a punto de perderlo todo. Están a punto de perderlo todo. Ahora bien, nuestros ancestros, ahora es una parte para los negros que debemos entender. Nuestros padres, dejemos de hacernos las víctimas. Que los negros somos víctimas de la esclavitud. No, no somos víctimas. Lo que recibimos era porque lo merecíamos. Nuestros padres fueron esclavos porque lo merecían. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros fueron esclavistas. Nuestros ancestros fueron esclavistas y eso lo debemos entender porque es importante entender este punto. ¿Por qué? Porque debemos pedir perdón. Debemos pedir perdón a Jehová nuestro Dios. Debemos decir, perdona, oh Jehová nuestro Dios, por lo que hicieron nuestros padres. Porque nuestros padres fueron esclavistas. ¿Esclavizaron a quién? A Israel. Nuestros padres esclavizaron a Israel. Nuestros padres esclavizaron a gente blanca. La esclavizaron en Egipto. El problema aquí es la historia. ¿Cómo están disfrazando la historia? Donde los europeos también vivían en Egipto. ¡Wow! Los europeos también vivían en Egipto. ¿Por qué? Porque pintan a los faraones como si fueran blancos. No, los faraones son negros y eso es importante entenderlo. ¿Para qué? Para poder entender cómo se dio la vuelta a la historia. Cómo Jehová nuestro Dios sacó al pueblo de la mano de Faraón y los que eran esclavos terminaron arriba y cómo los que estaban arriba terminaron abajo. Nuestros padres fueron esclavistas, nuestros ancestros fueron esclavistas. Debemos entender esto para qué, para que se nos quiten las cadenas y decirle a Jehová mi Dios, Jehová perdónanos por lo que hicieron nuestros padres, perdónanos y esas cadenas se suelten, porque nuestros padres fueron esclavistas. Entre más lo neguemos y entre más lo ocultemos, más vamos a ser que presos de ese pecado. La Escritura dice así, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Debemos decirle a Dios, Dios, perdónanos, porque nuestros padres fueron esclavistas. ¿Por cuánto tiempo esclavizaron a Israel? Los esclavizaron por 400 años. ¿Por cuánto tiempo los negros han sido esclavizados? 400 años y algo de más de años. Es decir, aquí llegamos a un empate, donde los negros pagaron lo que le hicieron a los israelitas en Egipto. Esa es la realidad. Ustedes dirán, ¿cómo es posible eso? Deben tener conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ley. Lo que dice la palabra de Dios se cumple. Miren lo que dice la Escritura. Lamentaciones capítulo 5, versículo 7 dice, nuestros padres pecaron. Presten atención ahí. Dice, nuestros padres pecaron, han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Presten atención a esto. Los faraones, Can fue esclavista. Caín fue esclavista. Su descendencia fue esclavista. Esclavizó a sus hermanos blancos. Can también fue esclavista. Y ambos recibieron dos maldiciones. Los faraones fueron esclavistas. ¿Ellos qué les ocurrió? Ellos murieron. ¿Y quién llevó su pecado? Nuestros padres. Llevaron su castigo. Nuestros padres fueron los que sufrieron el castigo. Aquí lo dice. Nuestros padres pecaron y han muerto. Y nosotros llevamos su castigo. Nuestros ancestros fueron esclavistas. Y fueron su descendencia la que llevó su castigo. Porque eso se cumple así. Yo les voy a decir algo. Y presten atención a esto. Los europeos esclavizaron gente. Ahorita se viene guerra y todo se va a desacomodar. ¿Cómo creen que van a terminar la descendencia de los europeos? En esclavitud. Los esclavizaron en la India. Van a terminar siendo esclavos por allá en China. Van a ser esclavos por allá
Los van a vender como esclavos en otras partes porque Europa va a perder la guerra. Al final ellos pierden. Yo les voy a decir una cosa, miren, los negros, los faraones se creían que nunca iban a, a caer en esclavitud. Cuando Jehová dijo, ya no lo soporto más. ¿Y quién iba a creer que tú ibas a tener en tu casa una mujer negra? Que en su ADN estaba ¿qué? El ADN de los faraones, sirviéndote la comida, golpeándola y humillándola, cuando ella era ¿qué? Hija de los faraones antiguos, de los reyes antiguos. Y ahí la tienes tú como una esclava. ¿Pasa eso? Pasa muchísimo. Incluso hay una profecía de Isaías, donde hay un rey que Dios lo sana, y él no quiso darle gloria a Dios. Y Isaías le dice, mira, por cuanto no le diste gloria a Dios, porque Él te curó, te extendió la vida, y no quisiste darle gloria a Dios, tus hijos serán eunucos en Babilonia. Eunucos es esclavos. Y Dios se lo estaba profetizando, mira, tus hijos van a ser esclavos en Babilonia. Eso pasa cuando pierdes la guerra. ¿Crees que vas a perder la guerra y te van a llevar a otro país a ser el rey allá? No, si pierdes la guerra te llevan a ser esclavo allá. Terminas siendo un esclavo. Eso le va a pasar a mucha gente de la realeza en Europa. Van a terminar siendo esclavos. ¿Por qué? Porque esclavizaron. Como les digo, eso se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo hasta que ustedes comprendan que Jehová nuestro Dios creó al blanco y al negro y deben aprender a convivir. Deben aprender a convivir sin esclavizarse. Sin esclavizarse. A menos de que el hombre peque. Si él peca contra Jehová, el mismo que hace se degrada a ser un esclavo del pecado. Esa es la realidad. Aquí lo dice. Miren, Jehová nuestro Dios liberó a Israel de las manos de quién? De Faraón. Y Faraón, recordemos que Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Aquí lo dice. Nuestros padres pecaron y han muerto, murieron. Y sus hijos, aquí dice, y nosotros llevamos su castigo. Mucha gente negra no entiende por qué la esclavizaron. Dice, no, pero ¿por qué nos esclavizaron? ¿Por qué no tenemos valor? Porque nuestros ancestros fueron ¿qué? Esclavistas. Fueron esclavistas. Aquí lo dice, miren. Le dice Deuteronomio capítulo 26, versículo del 5 al 6, dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue nuestro padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una gran nación. Una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios, que eran personas negras, nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Dura servidumbre. ¿Y cómo eran los egipcios? ¿Blancos? No, eran negros. Eran negros. Eran negros. Jehová nuestro Dios, ¿qué hizo después? Jehová nuestro Dios hizo esto. Liberó a Israel y los trajo a su tierra. Y luego Israel se empezó a expandir y llegaron a ser ¿qué? Mayor que las personas negras y tomaron el control de Egipto. Y cuando empezaron a contar las historias, empezaron a contarla como si los egipcios fueran blancos, cuando eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Los faraones eran negros. Eran negros. Y si ustedes se ponen a decir que las personas, que los faraones eran blancos, ustedes mismos no van a poder entender la historia. No van a poder entender lo que ocurrió realmente, el efecto de la historia. No lo van a poder entender. El efecto de la historia es que el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece
será humillado. Ese fue el efecto de la historia, donde los negros fueron humillados. ¿Por qué? Porque se enaltecieron contra Jehová. Y los blancos que se humillaron fueron enaltecidos. Esa es la realidad. Ese es el efecto de la historia. Si decimos, no, es que los faraones eran blancos y, y era todo lo contrario, entonces nosotros vendríamos siendo hebreos. Si decimos que, bueno, los faraones eran blancos, entonces los hebreos eran negros. Eran negros los hebreos, porque vendría siendo lo contrario. ¿No o no? No, los hebreos eran blancos, porque la escritura lo dice. Dice cuando José se sentó a comer con sus hermanos, dice que para los egipcios era abominación comer con un hebreo. ¿Por qué? Porque los egipcios eran racistas. Como les digo, los negros fueron los que empezaron todo esto. Ellos fueron los primeros esclavistas, los que inventaron la prostitución, los que inventaron el racismo, fueron las personas negras. Porque Caín fue malo desde su principio. Él fue el que inventó todo eso. La prostitución, el esclavismo, la violencia, el racismo contra los blancos. Y al final terminamos pagándolo. Y eso es importante entender ese efecto que lo generó Jehová nuestro Dios, porque Él es justo. Aunque Jehová nuestro Dios sea negro y Jesús sea negro, ellos son justos. Y Él que hizo, humilló a sus propios hijos, los humilló y exaltó a Israel. Pero Israel está cometiendo un gran error, es que también se volvieron como ellos, esclavistas, racistas, violentos, injustos, ladrones. Al final, ¿qué va a pasar? Lo mismo, todo se da la vuelta. Y otra vez con lo mismo. Y no han podido entender. No han podido entender. No han podido entender. Esa es la realidad, no han podido entender. ¿Por qué? Porque se están cegando diciendo, no, es que los faraones son blancos. Se ciegan con eso, se ciegan. No pueden entender la historia de cómo se ha movido todo. Y necesitamos es que entender la historia. Necesitamos entender para qué, para que fluya la verdad. Y esa es la verdad. Nuestros padres, nuestros ancestros fueron ¿qué? Esclavistas y nosotros, nuestros padres en especial, llevaron el castigo. Porque ahorita los negros se están levantando. Los negros se están levantando. Esos negros se están levantando. Pero muchos no están apreciando lo que vivieron nuestros padres. No, muchos negros se están levantando ¿para qué? Para ser homosexuales. ¿Eso está bien? No. ¿Por qué? Porque estaríamos provocando a Jehová nuestro Dios. Cuando Jehová nuestro Dios dice que no, nada de homosexualidad. Es decir, acabamos de salir de la esclavitud. Y vamos a provocar al Todopoderoso para que nos mande otra vez a otra esclavitud. Es como los judíos. Los judíos acaban de salir de un holocausto con Adolfo Hitler, ¿o no? Y ya están provocando a Jehová nuestro Dios para que los mande a otro holocausto. Miren Tel Aviv, pura homosexualidad. Están provocando a Jehová nuestro Dios que los mande a otro holocausto. Por eso los negros debemos cuidarnos y decir, no, 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 no. No permitamos. Esto es lo que pasa con un rapero que se llama Lil Nas, que está promocionando la homosexualidad entre los negros. No, 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 no. Decirle, no, 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 mi amigo, mire, duramos 400 años en la esclavitud. Para que tú vengas a contaminarnos otra vez con la homosexualidad. No, porque Jehová nos manda otra vez a la esclavitud. No, compórtate. Lo mismo pasa con qué, con los judíos, decirles, no, 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 nada de homosexualidad, no, no, no. Acabamos de salir de un holocausto. Amigo, tú eres judío, tú conoces a Jehová nuestro Dios. Acabamos de salir de un holocausto. ¿Vas a provocar a Jehová nuestro Dios para que nos mande a otro? No lo provoquen, no lo provoquen. Porque la esclavitud es dura y nuestros padres duraron ahí 400 años. Un holocausto es duro. No provoquen a Jehová nuestro Dios. Andemos en sus caminos, en sus mandamientos. Esa es la realidad. Ahora bien, aquí podemos ver esto. ¿Donde qué? Donde, claro, Faraón
Tranquilamente, ¿qué hizo? Esclavizó a los israelitas. Miren lo que dice Josué capítulo 20, versículos del 1 al 3. Dice, habla a los hijos de José y diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que mate a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Qué ocurre con esto? Que Jehová nuestro Dios, a él no le gusta la esclavitud. A Jehová nuestro Dios no le gusta la esclavitud. Y no le gusta tener encerrado a una persona porque él la creó. Y él sabe que una persona necesita ¿qué? Libertad. Libertad. Si tú miras a un preso, lo que él más anhela es su libertad. Es su libertad. Y una persona se puede volver loca estando encerrada. Y Jehová nuestro Dios no es partidario de ¿qué? De las cárceles. Él manda a construir ¿qué? Ciudades de refugio. Y si la persona es muy pecadora, la muerte, la escritura lo dice, la paga del pecado es la muerte, pero él no manda a encerrar a ninguna persona, porque Jehová nuestro Dios aborrece la esclavitud. Y tú dirás, hay una ley para los esclavos. Es que ocurre esto, mira, cuando tú vas a la guerra y ganas, te va a quedar una cantidad de gente que tú vas a decir, bueno, ¿qué hago con esa gente? Porque gané la guerra y ¿qué la pongo a hacer? Ellos terminan siendo tus siervos, tus siervos. Entonces, Dios te da una ley de cómo tratar a un siervo, cómo tratar a un esclavo en esos casos. Te dice cómo tratarlos. ¿Por qué? Porque la esclavitud es algo que aparece después de la guerra. Es algo que aparece sí o sí. Y entonces tú dices, bueno, entonces, ¿cómo trato a un esclavo? Pues simplemente, ¿qué hago? Lo maltrato y lo maltrato, y si no me obedecen, pues lo maltrato y lo maltrato, y me apego a él con dureza. Si tú haces eso, te vas a enfrentar contra qué? Contra la ley de Jehová nuestro Dios para ese tiempo. Porque Dios dejó una ley para ese tiempo, porque ese tiempo viene sí o sí. Como te digo, después de que tú ganas la guerra, te van a quedar unos siervos. Y tú los tomas como siervos. Dios te dice, mira, trátalos así, 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 así. Esa es la unidad. Dios te da una ley para que puedas tener una persona mientras se recupera su libertad, porque eso vuelve y se da libertad, como lo que ocurre con los negros. Los negros se entiende que, uy, no, nunca vamos a salir de esa esclavitud. Y eso al final se va soltando hasta que ya queda normal. Ya hoy en día sabemos de que los negros vienen de la esclavitud, pero que ya no son esclavos. Al final eso se suelta. Entonces, es una etapa y Dios te dice, mira, trata a esa persona así, así, así. Si tú no sigues eso, te puedes condenar. Y algo peor que una cárcel, que es el infierno. Y lo creó Jehová nuestro Dios. Esa es la realidad. Dios no es partidario de las cárceles. No. Dios manda a construir ¿qué? Ciudades de refugio. Y eso lo deben entender. Ahora bien, el faraón ¿qué hizo? Él esclavizó todo lo que quiso. Todo. Esclavizaron por mucho tiempo. 400 años. ¿Esclavizaron a quién? A Israel. Esclavizaron todo lo que hicieron. Aquí dice, nuestros padres pecaron. Faraón pecó y han muerto. Él murió. Y nosotros llevamos su castigo. ¿Quiénes llevan el castigo? Nuestros padres vivieron la peor parte. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchas veces los hijos permiten la esclavitud. Los hijos permiten la esclavitud. Y al final terminan pagándolo también. ¿O no? Es así. Y los negros también vivieron lo mismo, 400 años. Y yo les digo una cosa, miren, una persona es más robusta, una persona negra es más robusta, porque nosotros los negros somos una raza guerrera. Esa es la realidad, nosotros somos una raza guerrera. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo los blancos pudieron esclavizarnos a nosotros?
Es que eso era algo que teníamos que pagarlo, sí o sí teníamos que pagarlo. Teníamos que pagarlo. Como les digo, miren, Europa va a perder la guerra. Va a haber una apariencia de que ¿quién va a poder contra la bestia? ¿Quién va a poder contra el anticristo? Al final él va a perder. Él va a perder y muchos europeos van a terminar siendo esclavos. Van a terminar siendo esclavos. Porque cuando Dios da una sentencia es inevitable. Aunque miren a los negros que son más fuertes. Miren el cuerpo que tienen, son más fuertes y terminaron siendo esclavos. Cuando las personas blancas les toque, amigo, su descendencia va a terminar siendo que esclava, quieran o no quieran, van a terminar siéndolo. De los de la India, de los chinos, entre ellos, entre los chinos, los de la India, se van a repartir Europa. Así mismo como ustedes le hicieron a África, se lo van a hacer. Se lo van a hacer, ¿por qué? Porque los de la India quieren venganza. Ellos quieren venganza. Todos los países que ustedes están ahí haciéndose alianza entre ustedes, al final se van a traicionar. Al final se van a traicionar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objetivo en la mente, que es devolverles lo que ustedes le hicieron a sus padres. Y se van a dar de cuenta, así como ustedes se repartieron África, así mismo se van a repartir Europa. Esa es la realidad. Y los que eran de la realeza van a terminar siendo esclavos. Se los aseguro, porque esto ya pasó. Eso vuelve y se repite, ya ha pasado muchas veces. Muchas veces. Esclavizar no es bueno, porque al final tus hijos van a terminar pagándolo. Tus hijos lo van a terminar pagando. Esta es la realidad. La escritura es así. Quien mata a espada morirá. El que lleva en cautiverio, irá a cautiverio. Al final se termina pagando. ¿Quién creería que el gran faraón, sus hijos terminarían siendo esclavos en otra parte, su descendencia? ¿Quién lo creería? Por eso los negros terminaron siendo ¿qué? Esclavos, porque sus ancestros eran esclavistas. Al final se paga, todo se paga. Y Jehová se encarga de darte el pago. Él sabe quién es la persona. Y te dice, mira, véndemelo como esclavo para que sienta. Esa es la realidad. Yo les voy a decir una cosa, miren, ahorita viene mucha guerra. El mundo va a empezar a hablar de paz, pero lo que se viene es guerra. Pura guerra. Hambre, sufrimiento, plagas. Esa realidad no viene nada bueno. El mundo se quiere engañar, pero es directamente es el apocalipsis. Eso es lo que viene. Esa es la realidad. No viene nada bueno. ¿Por qué? Porque todo vuelve y se desajusta para volverse a ajustar de otra manera. Donde directamente, lo que les digo, un grupo que está arriba baja y el que está abajo sube. Así ocurre esto. Así ocurre. Así ocurre. Es decir, en el futuro, van a revisar los videos y van a decir, venga, esto se le dio la vuelta. Se dio la vuelta. ¿Y quién lo creería? Por eso les digo una cosa, ustedes deben aprender a convivir. Entre los negros y los blancos deben aprender a convivir. Porque Jehová nuestro Dios los creó a los dos. Si el uno esclaviza al otro, después eso se da la vuelta. Y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Y van a empezar a vivir así. Y Jehová nuestro Dios no quiere eso. Él quiere que ustedes aprendan a convivir como hermanos. Los negros y los blancos como hermanos. Con la verdad. Esa es la realidad. Ahora bien, lo que les digo, aquí que hay un trueque, donde qué, donde Israel tomó a los dioses de Canaán y los dioses de Canaán, que son demonios, están qué, cegando a Israel, la tienen cegada, cegada. No mira, no mira lo que está pasando, no mira lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? De que los negros se están quedando con su gloria, que es Jesús, que es Jesús. Y Jesús es un faraón. Él es un faraón. Esa es la realidad. Él es un faraón.
Y muchos negros, aunque no lo crean, también tienen el ADN de faraón, de faraón. Incluso yo soy un faraón, hijo de los reyes antiguos. ¿Y de qué rey antiguo? Del rey David. Porque Jehová nuestro Dios lo que hizo fue darles el ADN de Fares. Fares viene de faraón. Se lo dio a Judá, y de ahí vienen los faraones, de el linaje de Judá y del rey David. Dios lo que hizo fue pasar el ADN de los faraones por medio de quién? De Judá y de Tamar. Esa es la realidad. Ahora bien, miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, un misterio sin resolver. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un endurecimiento y es porque ¿qué? Porque Israel abrazó todos los dioses de Canaán y están sacrificando, y esos demonios lo que hacen es cegarlos. Y ahí está Israel, matando palestinos sin ningún motivo. Yo les voy a decir una cosa, miren, Israel debe expandirse, sí, pero tú primero tienes que estar limpio. Primero tienen que revisar la tierra y decir, bueno, ¿dónde hay ídolos? Quitemos los ídolos de la tierra, limpiemos la tierra de los ídolos. Hablemos con nuestros hermanos en Tel Aviv. Venga, hermanos, nosotros somos judíos. Jehová nuestro Dios nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No hagamos deslealtad. ¿Por qué en la ley de Moisés dice que no haya ramera ni homosexual entre los hijos de Israel? Y vosotros habéis quebrantado el mandamiento. Y ustedes se inclinaron a los deseos carnales, siendo homosexuales y lesbianas, limpiados de vuestro pecado. Primero, ¿qué hago? Limpio la tierra de los ídolos, los homosexuales, los sodomitas, limpio la tierra de los brujos, y cuando ya la tierra esté limpia, ahí sí que hago, me expando, porque ya voy a tener más fuerza. Pero Israel se está ¿qué? Está matando niños en Gaza y se está expandiendo de una forma en que está inmunda. Entonces, ¿qué está haciendo? Está literalmente manchando sus manos de sangre, una espada de sangre. Eso es lo que está haciendo. Para que venga que la construcción del tercer templo, y Dios no les ha pedido ningún templo. Jehová nuestro Dios no les ha pedido ningún templo. Eso es para el anticristo, para que él pueda profanar el arca del pacto. Van a perder mucho Israel, van a perder mucho. Y entonces, mientras tanto, los negros se van a quedar con la gloria de Israel, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, y con la verdad. Y no hay nada mejor que entender la verdad. Esa es la realidad. Y al final Israel, lo que se le viene a Israel es muy duro, la verdad. Un pueblo que va a sufrir muchísimo, mucho va a sufrir. Lo mejor que ustedes pueden hacer es que orarle a Dios para que tengan que la esperanza bendita, el rapto, sean movidos de su lugar a otro lugar para que alcancen misericordia. Porque para el pueblo de Israel no viene nada bueno. Porque rechazar a Jesús, Yeshua HaMashiach, tiene consecuencias. Esa es la realidad. Ahora bien, es lo que dice Jeremías capítulo 2, versículos del 11 al 13, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Mira lo que pregunta, ¿ha cambiado? ¿Por qué? Porque aquí hubo un trueque, aquí hubo un cambio. ¿Dónde qué? Donde los judíos cambiaron con los cananeos, que los cananeos son los africanos, cambiaron con los africanos, cambiaron de dioses, donde se quedaron con los dioses de Canaán. Israel, ¿qué hizo? Israel le dio a los cananeos, les dio a Jesús, un trueque. Y aquí preguntan, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses?
Dice, sin embargo, mi pueblo, ¿a quién señala? A Israel. Dice, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha, porque el cambio ya se dio. Un trueque, por lo que no aprovecha, porque esos dioses que hacen, esos demonios te ciegan, a cambio de que les den niños, les sacrifiquen niños. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados. ¿Por qué horrorizados? Es porque los ángeles mismos van a decir, venga, lo que está ocurriendo en la tierra es horrible. Se escuchan de atroces, de gritos, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Israel trocó su gloria. ¿Por qué? Por lo que no aprovecha. Desolados en gran manera. Es lo que dice, desolados. Desolación. Dijo Jehová. Y si lo dice Jehová, es porque esto es de gran angustia y desolación. De gran angustia. Yo les voy a decir una cosa, mire. Viene guerra, viene hambre, viene pestes. Si usted quiere estar a salvo, hable a Jehová nuestro Dios y dile, Dios, yo quiero escapar de tu ira. ¿Hacia dónde debo ir? Yo les voy a decir una cosa. La única oportunidad que ustedes tienen soy yo para escapar de esa persecución, de esa gran ira que viene sobre el mundo. El mundo tiene que prepararse porque viene hambre. Tiene que prepararse con el sol, porque el sol va a arder aún más. Deben prepararse más con el clima, porque Jehová nuestro Dios está utilizando el clima para castigar. Tienen que prepararse con los animales, la alimentación. Deben empezar a prepararse porque viene mucha hambre. Van a tener más problemas con el sol. La escritura dice que el sol va a calentar hasta quemar al ser humano. Va a calentar hasta quemarlo. Esa es la realidad. Esa realidad viene mucho caos, mucho caos. Y viene, ¿ustedes creen que solamente va a venir el anticristo? No, vienen más. Viene el falso profeta, viene el anticristo, viene el Mahdi, viene el Mitraya y viene Apolión. Ahí conté 5 demonios de alto nivel que vienen, cada uno presentado en personas de alto poder de todas las naciones. 5 demonios de alto nivel. No viene solamente el anticristo. El anticristo viene siendo el peor de todos, pero vienen personas muy crueles. Créanme, yo soy la única opción para ustedes. No porque yo me esté ofreciendo, sino porque Jehová mi Dios nos va a ayudar, nos va a dar un refugio mientras pasa todo esto. Pero va a ser muy duro, demasiado duro para los que Dios deje ahí en su lugar. El que se quede ahí en su lugar tiene que tener un carácter fuerte, porque va a ser muy, pero muy difícil, muy difícil, muy difícil. Esa es la realidad. La esperanza bendita es lo mejor, de que Dios le diga, mira, toma tus maletas, tu familia, sal de aquí. Y Dios te dé una dirección hacia dónde ir. Y ves cuenta allá, afortunado, afortunado. Si Dios no te dice nada y tú te quedas ahí, y viene el anticristo, el mitralla, el Madrid, y te quedas ahí en medio y quieres servir a Dios, te van a pegar una descuartizada que no va a ser fácil para ti. No va a ser fácil. Esa es la realidad. Va a ser muy difícil, porque no viene solamente el anticristo. Vienen muchos demonios de alto nivel. Dice que hay también 4 ángeles caídos, 4 demonios que están atados en el gran río Éufrates. Y ellos también van a salir. No van a salir a acariciarte, van a salir aquí a torturarte. Esa realidad, ese tiempo va a ser muy difícil. Dice, por 2 males que ha hecho mi pueblo. Presten atención, 2 males que ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
por estar que adorando a esos demonios. Los masones y los Illuminati son los que adoran a esos demonios, al sol y a la luna. Miren, ustedes deben saber que hay un demonio que viene del sol, un demonio que viene de la luna, un demonio que viene de las estrellas y hay un demonio que viene de la galaxia. Samael, Azazel, Semiasa, Ramael y Gadriel. Ellos son demonios que van a venir. Cada uno va a incorporar una persona políticamente poderosa, militarmente poderosa, y va a aborrecer a los cristianos. A los que busquen a Jehová nuestro Dios lo van a aborrecer. Les van a pegar una descuartizada que no se imaginan. Ustedes no van a querer estar ahí. Va a ser muy difícil, la verdad. La persona que muera rápidamente va a estar ahí Dios con usted. Porque hay gente que va a ser realmente torturada por mucho tiempo. Por eso yo le digo una cosa, la esperanza bendita, orarle a Jehová nuestro Dios, que usted y su familia sea digna de escapar, de ser removido de ese lugar. Eso es el rapto, ser removido de un lugar para que Dios lo ponga en otro. Le diga, mira, sal, deja tu casa no importa. Sal de tu casa y vete a ese lugar, por seguridad tuya y de tu familia. Porque ese es el primer rapto. El primer rapto es un movimiento terrestre, donde tú te mueves de un lugar a otro y te quedas ahí. Ese es el primer rapto. Y está el segundo rapto, que es cuando Jehová nuestro Dios nos saca de la tierra. Nos saca de la tierra porque ustedes no están preparados, ustedes no conocen la verdad y yo se las puedo enseñar. Ustedes no conocen nada de Jehová nuestro Dios ni de Jesús. Yo les puedo enseñar todo lo de Jesús, prepararlos. Esta es la realidad. Ahora bien, lo que les digo de que Jesús es un faraón, ¿quién nos da ese testimonio? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor, él creó una imagen suya para que la adoraran, pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen, para nada. Entonces, esos tres jóvenes fueron sentenciados a ser echados en el horno de fuego. Y Nabucodonosor los echó, pero él echó a tres varones. Y mire lo que Nabucodonosor dice. Daniel capítulo 3, versículo 25 dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Pero ¿cómo? Si Nabucodonosor echó 3, ¿por qué mira 4? Resulta y pasa que el ángel de Jehová vino a ¿qué? A desatar los jóvenes. Y ellos miraban y decían, venga, pero es que el fuego no nos consume, no nos duele. Desde que caemos aquí, no hemos sentido dolor. El fuego no nos consume. Además, nos desatamos. ¿Quién es el que está con nosotros aquí? Y ellos estaban mirando ¿a qué? A Jesús, a Yeshua Hamashiach, a Melquisedec. Lo estaban viendo. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Quién nos está dando el testimonio? Nabucodonosor. No Sadrach, Mesach y Abednego, sino Nabucodonosor. Él dice, venga, yo miro a un cuarto. Yo miro que el cuarto, dice, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y miren lo que dice. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí Nabucodonosor está haciendo una similitud entre quién, entre un faraón, que los faraones antiguamente eran conocidos como los hijos de los dioses. Y dice, venga, este cuarto es similar a un faraón, que es Jesús. Es similar a un faraón, porque a los faraones los llamaban los hijos de los dioses. Ese era el título de los faraones. Y cualquier persona que estudie a los egipcios, a los faraones, saben de que ese era el título
con el que llamaban a los egipcios los hijos de los dioses. Y el que está haciendo una comparación entre un faraón y el cuarto ángel que está mirando. Y el ángel que está mirando, que es el mismo Jesús. El testimonio de Nabucodonosor es que él vio a un faraón en medio de quién? De Sadrach, Mesach y Abednego. Es el testimonio de Nabucodonosor. Él mismo lo dice. Esa es la realidad. Porque Jesús es un faraón, es el hijo del faraón del cielo. Porque Jehová nuestro Dios, él es un faraón. Porque deben saber que un faraón es un sacerdote. Los faraones son sacerdotes. Sino que Jehová nuestro Dios a ninguno de ellos los dejó servir en el altar. Por eso está escrito que de Melquisedec, del orden de Melquisedec, ninguno sirvió el altar, ninguno. Porque se volvieron, ¿qué? Esclavistas. Se volvieron esclavistas. Los faraones eran esclavistas. Lo mismo pasaba con, ¿qué? Con los sacerdotes católicos, que muchos de ellos también eran esclavistas. Vendían y compraban esclavos. Los sacerdotes católicos. Es similar, es un poco similar, pero con los faraones era más complicado. Pero los faraones son sacerdotes. Una boca mala. Jesús es una boca buena. Es realidad. Ahora bien, aquí tenemos a quién, a José. José, hijo de Jacob, él se volvió un faraón. Él pudo reinar en Egipto, ¿por qué? Porque él era una persona negra. Entre los hijos de Jacob, eso hay un video que voy a sacar que se llama El ganado de Jacob. En el ganado de Jacob podemos entender de que los hijos de Jacob eran que unos blancos y otros eran negros, porque así era el ganado de Jacob. El ganado de Jacob era que era blanco con manchas negras y era que negro con manchas blancas. Tenían una mezcla, era como no era solamente blanco, sino que era blanco y negro. Blanco y negro, así son los hijos de Jacob. Unos son blancos y otros son negros. Porque así debe ser. Así debe ser. Y si ustedes leen el ganado de Jacob, unos eran blancos y otros eran negros. Eran pintados y rayados, con manchas. Y así son los hijos de Jacob. Y deben saber que dos de ellos, Judá y José, son negros. El resto son blancos. Es decir, 10 son blancos y 2 son negros. Esa es la realidad. Y José se transformó en un faraón. Y José es una sombra del Mesías. Es una sombra. Porque Jesús es un faraón. Es un faraón. Por eso aquí tenemos a quién. A Faraón, que es una representación de quién, de Jehová nuestro Dios, una sombra de Jehová nuestro Dios. Y José es una sombra de Jesús. Entonces, Faraón es una sombra de Jehová y José es una sombra de Jesús. Ambos son ¿qué? Faraones. El padre y el hijo, su primogénito. Así mismo que vemos, Faraón es padre y José es hijo. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ahora bien, Génesis capítulo 41, versículo del 38 al 41 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y eso es lo que pasa. Jehová es mayor y solamente Jesús es el que está ahí abajo. Jesús y Jehová nuestro Dios, es lo mismo. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo he puesto sobre ti
toda la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque José vino a ser que la sombra de quién? Del Mesías, que es un faraón. Y se transformó en un faraón. Es porque Jesús es un faraón. Jesús es un faraón, al igual que Jehová nuestro Dios es un faraón. Ellos son los faraones del cielo. Del cielo. Y estos son los de la tierra. Son los de la tierra. Eso es importante entenderlo. José y Faraón. Jehová y Yeshua HaMashiach. Ambos son faraones, pero ellos son del cielo y esos son de la tierra. De la tierra. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo les expliqué que nuestros ancestros fueron ¿qué? Esclavistas. Pero ¿por qué una persona se vuelve esclavista? Una persona se vuelve esclavista porque toma los dioses, los Elohines. Elohim significa protector. Protector. Y ustedes deben saber que Jehová nuestro Dios creó ángeles. Los ángeles son también Elohines, protectores. Un ejemplo, los perros. ¿Han escuchado sobre Anubis? Anubis lo llaman el dios del inframundo, pero él no es un dios, él es un Elohim, un protector de los perros. Es decir, un ejemplo, si yo tomo una navaja y busco un perro y lo mato, ese Elohim me va a acusar ante Jehová, diciéndole a Jehová, Jehová, tú eres el creador y tú creaste los perros y los pusiste a mi cuidado, pero ahí hay un humano que está matando a los perros sin sentido, lo está matando y él me está acusando a mí de matarlos y eso es válido, porque Dios estableció un Elohim para los perros. También para los gatos, para los cerdos, para todos los animales hay un Elohim. Hay un Elohim. Y esos Elohines se hacen pasar por dioses. Pero ellos no son dioses. No son dioses. Y deben saber de que Faraón no era esclavista porque él quería ser esclavista y no lo voy a defender. Porque lo que él hizo está mal. Estuvo muy mal. ¿Por qué? Porque al final no fuimos nosotros que pagamos lo que él hizo. Jehová es justo y Faraón impío. Pero fuimos nosotros que, nuestros padres fueron los que pagaron todo lo que él hizo. ¿Y por qué él hizo todo eso? Porque ellos abrazaron a quienes. A Anubis, que es el qué. Él es el guardián de los perros. A Bastit, que es la Elohim de los gatos. A este le conocen como Samael, que él es un pez. Samael, también lo conocen como Dagón, el Elohim o el protector de los peces. La luna, el Elohim de los lobos. También se le conoce como Astoret. Es el mismo de Alá. Es el mismo. ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban el sol. Lo conocían como Ra. Deben saber de que Ra es un demonio y es como un ave. Que es la misma de Zeus. Es la misma de Sis. Sis, hay un animal que se llama Sis. En la mitología Sis. Es un ave. Es un demonio. Que es el demonio del sol. Azazel. Y es un ave. También se presenta como un zorro, como Zoroastro, o Zoroastro y Zaratustra de la luna. Son demonios y a ellos los adoraron. Y ellos, esos demonios, esos Elohines, hacen que tú hagas lo malo, para que luego sufras, las consecuencias. Miren, yo les voy a decir una cosa. Las personas negras adoraban el sol, la luna, las estrellas, adoraban a Basi, al perro, al gato, al sapo. Y luego, cuando tú quedas en la esclavitud, ellos van y le sirven al otro, a la persona blanca. Es decir, después de que las personas negras esclavizaron a las personas blancas, ¿ellos qué hacen? Luego se van a las personas blancas para que ellos le hagan lo mismo a las personas negras.
Y así funciona esto. Así funciona esto. Y tú te vuelves un esclavo de ellos. Un esclavo de ellos. Es la realidad. Por aquí lo dice. Salmo 106, versículos del 37 al 39 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Mire lo que dice, que los mismos de Israel, es decir, esos judíos, ¿a quién le están ofreciendo sacrificio? A los que destruyeron Canaán, a los que hicieron que se pudriera la genealogía de Caín. Es decir, estos dioses, después de que destruyeron a los cananeos, ¿a quién se apegaron? A los judíos para destruirlos. Es realidad. Y deben saber de que la descendencia de Caín ya terminó de pagar su condena. Eran 400 años de esclavitud. Los cananeos ya pagaron eso. Los cananeos ya pagaron. Es decir, si tú eres una persona que oras y te han enseñado a orar maldiciendo a Caín, ya no lo hagas más. ¿Por qué? Porque ahora la descendencia de Caín será bendita delante de Jehová. Porque ya pagaron la condena. 400 años de esclavitud. Mira eso. Mira eso. 400 años de esclavitud por adorar a esos demonios de Egipto. A Anubis, a Basti, a Dagón, al sol, la luna, a las estrellas. 400 años de esclavitud para los negros. Y acabamos de terminar la sentencia. Pero ahora se están levantando gente negra a rebelarse contra Jehová. ¿Quieres acaso que nos vuelvan a mandar a otra esclavitud? No, no, no. Nosotros debemos decirle, no, no, no. Tú eres una persona negra, no, no hagas eso, amigo, no hagas eso, no hagas eso. Acabamos de salir de la esclavitud, acabamos de salir de la esclavitud. Y tú vas a provocar al Todopoderoso intentando burlarte de Jesús. Amigo, nadie se burla de Jesús. Nadie. Nadie. Es realidad. Es realidad. Y dice, y la tierra fue contaminada con sangre, y se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Ahora bien, Melquisedec reemplaza a sus hermanos por cuanto alargaron su venida. Ustedes deben saber que la venida de Jesús, todo estaba programado, presten atención a esto, todo estaba programado ¿para qué? Para que los cananeos fueran los que recibieran al Mesías. Presten atención a esto, todo, de acuerdo a lo que dice el libro de la vida es un documento que sería fantástico leerlo, porque nos diría la vida, nos diría la historia que debió tener la humanidad. Eso se llama el libro de la vida. El libro de la vida cuenta la historia como debió ser. No como es, sino como debió ser. Es decir, un ejemplo, el libro de la vida cuenta esa historia así, recta, pero la historia que nosotros tenemos es más o menos así. Es más o menos así. ¿Por qué no tenemos una historia recta? ¿Por qué no tenemos una historia recta? Porque a Melquisedec le tocó reemplazar a sus hermanos por Israel. Le tocó ¿qué? Empezar con los cananeos, ir a traer a Israel. Israel cuando llegó aquí, pecó. Los echaron a Babilonia. Dios les permitió volver. Se fueron a Persia. Dios les permitió volver. Y así, y así. Y tenemos una historia torcida, un poco que puede llegar a ser un poco difícil de entender. Porque si no, hubiéramos tenido una historia recta, donde los cananeos hubieran recibido al Mesías, porque eran ellos que tenían que recibir al Mesías, ¿o no? Eran ellos. ¿Pero por qué tocó reemplazar a los cananeos? Porque la descendencia de Caín no permaneció en fidelidad.
no permaneció en fidelidad y se corrompieron en gran manera y tocó reemplazarlos o no, para que se cumpliera todo. Pero el libro de la vida nos habla de cómo los cananeos tenían que recibir al Mesías. Entonces, ¿qué ocurrió? Melquisedec reemplaza a sus hermanos por cuanto alargaron su venida. Sabemos de que el Mesías tenía que venir. Pero los cananeos, ¿qué hicieron? Se empezaron a contaminar y a hacer lo malo. ¿Y qué hicieron? Alargaron la venida del Mesías, la alargaron. ¿Y qué tocó hacer? Simplemente dar las promesas a quien Abraham, de Abraham, a Jacob, de Jacob, de Isaac, a Jacob, y traer a la descendencia de Israel, traerla. Y ya. Pero Melquisedec, ¿qué hizo? Reemplazó a sus hermanos. A sus hermanos los mandó ¿para dónde? Para África. Para que se cumplieran las promesas. Los mandó para África. Esa es la realidad. Tocó reemplazarlos. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Que Jehová nuestro Dios reemplazó a los cananeos. Cuando los cananeos tenían que haber recibido al Mesías, por ellos que hicieron, se contaminaron mucho, mucha contaminación. Mucha contaminación y Dios dijo, no, los reemplazó, los reemplazó. Israel recibió las promesas y Dios le dio todo a ellos. Ahora, Salmo 118, versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es esto, que cuando viene Melquisedec, ellos dicen, venga. Pero primero están los cananeos, ¿cierto? Melquisedec lo que hace es dar las promesas a Abraham, de Abraham pasa a Isaac, y de Isaac a Jacob, traen a la descendencia. Cuando Melquisedec desciende a Israel, venga, dice, venga, pero el Mesías no tiene que ser blanco. Pero ¿por qué blanco si el Mesías tenía que venir era de dónde? De los cananeos. Él descendió fue como de la tribu de Judá, que también son negros, y por eso hay un choque entre el pueblo y Jesús, que no entienden por qué Jesús es negro, por qué este se nos presenta como el Mesías. Y siempre hubo un problema entre el pueblo y Jesús, y Él es el dueño de la heredad. Dice aquí, la piedra que desecharon los edificadores dijeron, no, Él no es el Mesías, no queremos a Jesús. Él ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No dice que del sacerdocio arónico, no, no, de Melquisedec. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 21, versículo del 9 al 11, dice, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada está afilada y también pulida para degollar víctimas, está afilada. Pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Pregunta el pueblo. ¿Hemos de alegrarnos por esto? Porque Jehová nos va a destinar al degolladero. ¿Qué es el degolladero? El degolladero es cuando sacan a un grupo de personas, las ponen en fila y otros se les hace atrás con un cuchillo y lo degollan. Y aquí pregunta a ellos, ¿hemos de alegrarnos? Y miren lo que responde. Dice, al cetro de mi hijo, miren lo que dice, al cetro de mi hijo. Jehová está hablando de que Jesús, Yeshua Hamashiach, es su cetro, el cetro de mando. Con el cetro es como con lo que tú gobiernas tu territorio. Dice, al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Miren lo que ocurre con el pueblo. Por eso digo que la historia está cambiada. ¿Qué ocurre? De que el pueblo, Dios intercambió el pueblo. Y cuando viene Jesús, cuando viene
Melquisedec, que se despoja de su sacerdocio y viene como Yeshua HaMashiach, ¿qué le ocurre al pueblo? Que el pueblo lo desprecia. Y mira lo que dice Jehová: al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. ¿Acaso Jesús es un palo cualquiera? Es el hijo del faraón del cielo. Y el primogénito es lo más importante. El primogénito es lo más importante para el faraón. Y Jehová nuestro Dios, para Jehová nuestro Dios, Jesús es el más importante. Él es el más importante de todos, de los ángeles, de todo lo creado, porque Jesús no fue creado, él ya existía con el Padre. Dice: al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Le han despreciado a Jesús como si fuera alguien cualquiera. No, mi amigo, no. No. Entonces aquí ya entienden por qué se le asignó a Israel al degolladero. Al degolladero. Por cuanto han menospreciado a Jesús como si fuera un palo cualquiera. No. Él es el cetro de Jehová. Él es el cetro de Jehová. El bastón de mando de Jehová. Dice: al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Y la di a pulir para tenerla en mano. La espada está afilada para entregarla en mano del matador. ¿Por qué? Por esa falta de respeto contra su hijo, Jesús, Yeshua HaMashiach, Melquisedec. Porque Jehová los ha destinado a ¿qué? Al degolladero. Al degolladero. Por cuanto menospreciaron a su hijo como si fuera ¿qué? Un palo cualquiera. No, y él dice que al cetro de mi hijo. Al cetro de mi hijo, lo dice ahí. Al cetro de mi hijo. Ahora bien, Israel abraza el engaño. Presten atención a esto porque estamos hablando de que del trueque que hace Israel. Aquí podemos ver de que Faraón sirvió a Baal. ¿Quién es Baal? Es un demonio que es una rata que al lado tiene, porque ustedes saben que los demonios y los ángeles son animales. Los demonios son animales. Baal es una cara de rata con cara de gato y cara de sapo y pies de araña. Y Faraón le sirvió a ese demonio. Los faraones se inclinaban ante la luna, se inclinaban ante el sol, servían a Dagón, adoraban a Basti. Basti es una gata, es el Elohim de las gatas, es el protector de las gatas, de los gatos. Adoraban a Anubis. Y todos estos demonios, todos esos ángeles caídos, fueron ruina para nuestros ancestros. Ellos fueron los que inclinaron a qué? A los faraones a ser que esclavistas. A ser esclavistas. Y recordemos que Jehová nuestro Dios rescató a su pueblo, a Israel. A Israel. Es decir, Dios, Jehová nuestro Dios, liberó a su pueblo de estar de manos de quién? De Faraón. Para que reconocieran a su hijo, Jesús, Yeshua HaMashiach, pero ellos no lo aceptaron. Miren lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 19. Versículo 19 dice: y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Miren lo que dice, de que Dios los va a mandar a servirle a gente extraña en otra tierra, que eso pasa en los holocaustos. En los holocaustos al final tú te vuelves un esclavo. Esa es la realidad. En un holocausto tú te vuelves un esclavo. Aquí dice: y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás:
de la manera que me dejaste a mí. ¿Qué hizo Israel? Dejó a Jehová. Dijeron, no, vamos a servir a Jehová. Y dice, y sirvisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Es decir, Jehová nuestro Dios los manda a servirle a otro. Sabemos de que Israel llegó a servirles a quién? A los faraones. En un tiempo volvió y se subyugaron aquí al brazo de Faraón y también al de Babilonia, al de Persia. ¿Por qué? Porque no quisieron servir a Jehová. Y detrás de ellos estaban todos esos demonios, que esos demonios están en muchas películas, series animadas, disfrazan al personaje, le pintan el cabello de amarillo para que parezca el sol, la luna y las estrellas, los mismos demonios, porque ellos son demonios, son ángeles caídos, son demonios. ¿Y qué hizo Israel? Abrazar el engaño, lo que les digo, un trueque, donde ahora ya no, ya no, ya no son las personas negras las que sirven a estos demonios, sino quienes, los mismos judíos, que adoran la luna, adoran a Baal, el ratón, el gato y el sapo, y la araña, que es supuestamente el destino, Basti, de la brujería, Anubis, Samael, que es el pez, el sol, Zoroastro, la luna, Zaratustra, y así, ¿qué hicieron? Contaminaron la tierra, la contaminaron. Y entonces hay un trueque, ¿no? Los negros nos quedamos con quién, con Jesús. Ya, nos quedamos con la gloria. Lo más importante, nos quedamos con Jesús. Lo más importante, Jesús. ¿Y qué hizo Israel? Abrazar el engaño, abrazar el engaño, abrazarlo. Yo les digo, sus padres, primero que todos nuestros padres, terminamos siendo esclavos. ¿Por qué? Por adorar a estos dioses. El sol, la luna, las estrellas, el gato, el perro, el pez. Por terminar adorándolos a ellos, terminamos en la esclavitud. Por estar adorándolos a ellos, sus padres terminaron en un holocausto. Terminaron en el holocausto. Por estar adorando el sol, la luna y las estrellas. Por eso los marcaban con una estrella, la que ustedes llaman la estrella de David. Esa estrella no le pertenece a David. No tiene nada que ver con nuestro padre David. Nada tiene que ver con nuestro padre David. Es lo que dice Jeremías capítulo 8, versículo del 4 al 6, dice, le diréis a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía. ¿Qué es desviarse? Desviarse es torcer el camino. Dios nos manda a andar, ¿qué? Derechos. Si tú das un giro, te cambias. El que se desvía no vuelve el camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Tienen qué? Una rebeldía. Abrazaron el engaño. Tienen una rebeldía por esos demonios. Esos demonios te hablan a través de qué? De los ídolos. Muchos que hacen el nazareato no lo pasan. Se quedan adorando esos demonios. Cuando tú esos demonios tienes que reprenderlos y orar. Dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Tiene una rebeldía qué? Que no quieren cambiar. Dice, abrazaron el engaño, abrazaron todos esos demonios, lo abrazaron. Y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Por qué dice que no hay hombre que se arrepienta? Porque deben saber de que los masones y los Illuminatis tienen un sistema de recompensa similar al de las hienas. Las hienas son animales inmundos que van y se revuelcan en el estiércol, en las cosas que están muertas.
Y así son los masones. Entre más, si tú violas a un niño, te recompensan en los masones. Si tú matas, te recompensan. Si tú le sacrificas a Satanás, al sol, un corazón, matando a una persona, te dan recompensa. Entre más maldad hagas, más te recompensan. Es un sistema inverso a lo que Jehová nuestro Dios nos manda, porque Dios nos manda ¿qué? A ser santos. Y la santidad está reflejada ¿en qué? En estar limpio. ¿De qué? De pecado. Estar limpio. Ser santo es ser limpio. ¿De qué? De pecado. ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su prójimo. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y mira, aquí vemos un intercambio, donde ya, ahorita van a empezar que los negros a servir a Jehová nuestro Dios. Hubo que un trueque, un intercambio. Israel, ¿qué hizo? Trocó su gloria. Y quien tenga a Jesús, tiene el Padre. Tiene el Padre. Tiene el Padre. Muchos judíos van a decir, no, nosotros servimos a Jehová, pero no servimos a Jesús. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. Por eso la mayoría de judíos adoran a un tal Hasén, que no lo conocemos. No sabemos quién es Hasén. Un demonio. Es realidad. Ahora bien, aquí lo vamos a poder entender en la parte del mapa. Podemos entender que Israel debe ser toda esta parte. Israel, esta parte representa todo lo que tiene que ver con lo celestial. Y esta parte de Egipto representa todo lo que es del universo. Y todo lo que es de la parte de Asiria, que viene siendo como por acá, representa todo lo que es terrenal. Por eso les digo que Jehová y Jesús son los faraones del cielo. Y Faraón es una sombra de nuestro Padre. Es una sombra, un faraón del universo. Esa es la realidad. Es una sombra. Y aquí en Israel, todo lo que tiene que ver con lo celestial, con lo angelical, todo es espiritual. Pero en Egipto, todo es algo terrenal, algo totalmente terrenal. Esa es la realidad. Y eso es importante entenderlo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día de reposo. Ahora bien, Jehová nuestro Dios, con su ángel Melquisedec, ¿qué hizo? Liberó a Israel de mano de Faraón. Los liberó de mano de Faraón y luego los condujo a su tierra que era de los cananeos, y Melquisedec se las dio a Israel. Y deben entender que hay una condición de pasar de algo terrenal a algo celestial. Pero Israel no ha podido entender esto. Y miren lo que dice Salmos. Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él es un faraón. El faraón del cielo. Nada se mueve sin que Jehová dé la orden. Recuerdan que Faraón le dijo a José, nadie pondrá un pie ni moverá una mano sin que José lo autorice. Así mismo pasa con Jehová. Ni una hoja cae sin que Jehová dé la autorización. Esa es la realidad. Y el pueblo no ha podido entender esto.
No pude entender esto. Que Jehová nuestro Dios es el faraón del cielo. Él es el faraón del cielo. Y los de Asiria representan todo lo que es la parte carnal. Totalmente carnal. Porque Egipto representa una parte del universo. Y Asiria es de la parte carnal. Ahora bien, aquí podemos ver que Jehová nuestro Dios y su ángel, Melquisedec, traen a Israel a su tierra y los libera de Egipto. Ahora, deben tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque los judíos aborrecen a las personas negras, las odian, porque ellos entienden lo que vivieron sus padres. Pero deben tener cuidado porque Dios le dice a Israel, acuérdate de lo que le hizo Jehová a María cuando salían de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? Que el pueblo estaba saliendo de Egipto y Miriam y Aarón estaban hablando, murmurando contra la esposa de Moisés, que era una mujer negra, una cusita. Y Dios le dio una lepra golpeándole la piel. ¿A quién? A María, a Miriam. Le golpeó la piel, ¿por qué? Porque estaba siendo racista y sin darse cuenta también siendo racista con quién, con su creador, que los había acabado de liberar. Es decir, Jehová nuestro Dios, que es negro, los libertó de qué? De Faraón y los trajo a su tierra para protegerlos, dándoles mandamientos, sus fiestas. Es decir, miren, cuando una persona cristiana canta a Jesús, está cantando a una persona negra. Cuando una persona católica canta y adora, ora, está adorando a una persona negra. Los hebreos, cuando cantan y oran, están adorando a una persona negra, porque Jehová nuestro Dios, Él es negro. Están cantando y adorando a una persona negra. El que está sentado en el trono es una persona negra, lo dice en Apocalipsis capítulo 4, dice que él es como las piedras de jasper y de cornalina. Esa es la realidad. Y deben entender que Jehová y Jesús son los faraones del cielo. Los de Egipto son los de la tierra. Y también están los reyes de Asiria. Esa es la realidad. Mi deber es advertir y advertidos están.